Buenas, el día de hoy vamos a presentar lo que es el caso 3 del laboratorio de máquinas eléctricas, el cual consiste en explicar el funcionamiento de un método de regulación de velocidad para un motor de corriente directa en su conexión Shunt. Mi nombre es José Abraham Arguedas y el de mi compañero es Jeremy Fallas Chávez. El objetivo del laboratorio es estudiar el comportamiento de un motor de DC cuando se regula su velocidad, esto bajo un torque definido por el enunciado y graficar el mismo. Los materiales que vamos a utilizar son una fuente de alimentación, un dinamómetro, el módulo de adquisición de datos, cables para la conexión y el motor de corriente directa. Esto en el software de LabVolt. Ahora se procede con lo que es el montaje del circuito. Lo que tenemos en el montaje es, primero lo que es la fuente de alimentación con la función de voltaje de corriente directa variable, ya que vamos a utilizar lo que es la variación de tensión terminal para controlar la velocidad del motor. En la interfaz de adquisición de datos vamos a tener un voltímetro E1 que se va a encargar de medir la tensión de armadura. El amperímetro I1 va a medir lo que es corriente de campo y el I2 va a medir la corriente de armadura. Se realiza también el acople mecánico con el dinamómetro y el motor, y para medir lo que es el torque, también controlarlo ya que nos pide un torque constante, y también lo que es la velocidad del motor. Cabe destacar también que vamos a conectar el motor en su conexión, más bien en la conexión Shunt, y para ver cuál es el comportamiento de las variables que se les solicitan en el enunciado. Estas son las variables solicitadas para la tabla y para la graficación también de el torque versus la velocidad. Sería la tensión de armadura, la velocidad, el torque, la corriente de campo y la corriente de armadura. Los resultados obtenidos de nuestros datos de interés para el estudio son los siguientes. Vemos una disminución clara desde 118 hasta 90 voltios en la tensión de armadura, que es lo que estamos modificando para regular la velocidad, y la velocidad esperada de 1000 RPM, que empezamos con 1224, teniendo siempre, ¿verdad?, un torque constante. El gráfico obtenido es el siguiente. Tiene esta peculiaridad ya que las dos variables que estamos analizando son independientes entre ellas, en este caso ya que mantenemos el torque constante. Podemos decir que el torque no varía nuestra velocidad en este método de disminución de velocidad. Los resultados obtenidos en la tabla y en la gráfica, ya, en los resultados obtenidos en la tabla y en la gráfica, podemos ver las siguientes características. Primero, que el método que se utilizó es el de la variación de voltaje terminal. Lo que se espera con este método es que conforme baje la tensión de las terminales, la corriente de armadura aumente para compensar esta caída de tensión. Esto sucede de esta manera porque el torque que brinda el motor debe ser constante. Luego, si se analiza la corriente de campo, la misma va a ir disminuyendo su valor. Esto es porque la tensión terminal va en caída. Esto provoca que el flujo magnético disminuya en magnitud y por consecuente la tensión inducida EA también baje. Y si EA baja, la velocidad del motor va a disminuir. Se utilizó este método ya que como se usó una tensión terminal de 120 voltios, entonces si se aumentaba esa tensión,
se corría el riesgo de que fluyeran por los devanados de campo y el de armadura corrientes mayores a las indicadas en la placa del circuito. Además, como, como nuestra velocidad meta era menor a la inicial, el método recomendado según la teoría es el de disminuir la tensión en las terminales del motor. Y por último, las conclusiones, podríamos decir, o bueno, vamos a concluir que para seleccionar un método de variación de velocidad se debe saber si queremos aumentar o disminuirla. Con base en esto, se debe seleccionar el método adecuado. Se debe tener en cuenta el valor máximo de corriente que puede fluir a través de los devanados del motor. Asegurarse que las necesidades de potencia mecánica del sistema no hagan superar los valores nominales indicados en la placa, ya que esto puede provocar daños en el mismo. En nuestro estado inicial, el motor brinda un torque de 1.2 Nm. Si se tiene una tensión terminal de 120 voltios en conexión derivada, el motor va a tener una velocidad de 1224 revoluciones por minuto. Si disminuimos esa tensión terminal hasta un valor de 90.4 voltios, teniendo un torque de igual magnitud, el motor desarrollará una velocidad de 1001 revoluciones por minuto, lo que corresponde a lo esperado en el enunciado de la prueba. Por último, estas son las referencias que utilizamos: el libro de máquinas eléctricas y el manual de laboratorio de estudiantes del agua. Muchas gracias.